Me llamo Fernanda Cordero, soy trabajadora social en Tijuana, y durante los últimos 5 años he caminado los barrios más rotos de esta ciudad. He escuchado más promesas rotas que soluciones, más llanto que risas. Trabajo con menores en riesgo, y si algo he aprendido es que en Tijuana los niños desaparecen como si el viento se los tragara. La primera vez que lo noté fue con Abril. Tenía 9 años, vivía en Los Laureles con su mamá, una señora que limpiaba casas en San Isidro. Abril era lista, despierta, una niña que me abrazaba cada vez que la veía. Un día no apareció en la escuela. Pensamos que era cosa de un cambio de domicilio, de esos que hacen sin avisar. Pero luego desapareció Kevin, un morro de 10 años que vendía chicles con su tía en el Boulevard Insurgentes. Y después Emiliano, 8 años, que vivía con su abuela en el Altiplano. 3 casos en menos de 4 meses. Todos menores que estaban bajo mi atención. Todos con algún tipo de denuncia previa por abuso o negligencia. Todos desaparecidos sin testigos, sin pistas, sin ruido. Empecé a hacer mi propio archivo. Fotografías, notas, rutas. Las madres me buscaban por WhatsApp, a cualquier hora. Algunas ya ni me pedían ayuda. Solo querían hablar con alguien que las escuchara. Un domingo por la noche, mientras organizaba mi lista en la laptop, me di cuenta de algo que se me había pasado. Los 3 niños habían sido vistos por última vez en zonas cercanas al canal del río Tijuana. Fui a verlo. Por primera vez en años caminé sola por esa cicatriz de concreto que atraviesa la ciudad. El río estaba casi seco, convertido en una cloaca pestilente. Me metí por una entrada que estaba cerca del Puente Negro, a unos metros del centro. Lo primero que sentí fue el olor. Lo segundo fue el silencio. Un silencio espeso, como si el mundo se acabara ahí abajo. Había graffiti por todos lados, carritos de supermercado abandonados, colchones viejos, ropa quemada. No vi a nadie, pero sentí que me veían. Me fui rápido, pero volví al día siguiente, y el siguiente, hasta que una noche encontré algo. Era un niño, o lo que quedaba de él. Lo reconocí por los tenis. Eran unos Converse verdes que Emiliano llevaba siempre. Estaba boca abajo, entre una pila de basura, como si lo hubieran tirado con prisa. Llamé a emergencias, me identifiqué, esperé a que llegaran. Cuando los peritos lo voltearon, vi algo pegado a su pecho con cinta. Era un pedazo de cartón, sucio, con una sola palabra escrita en plumón negro: Fernanda. No dije nada, no pude. Me quedé helada. En la fiscalía no hubo mucho alboroto. Dijeron que lo más probable era que el niño se hubiera metido solo, que quizá era parte de una pandilla infantil. Nadie mencionó el mensaje, pero yo sí lo entendí. Era un aviso. Durante semanas no dormí bien. Me llegó un sobre sin remitente a mi casa. Dentro había una lista mecanografiada con nombres, 23, todos menores que alguna vez habían pasado por mis manos, todos desaparecidos. Al final de la hoja, con tinta azul, alguien escribió: ¿cuántos más vas a perder? Decidí actuar. Contacté a un periodista local, uno de esos que ya no salen en la tele pero que sabe dónde escarbar. Le pasé toda la información que tenía y me dijo algo que no olvido. Tijuana es como una boca abierta, traga niños y escupe cadáveres. Me pidió tiempo para investigar. Le di todo: fotos, ubicaciones, nombres. Una semana después, lo encontraron muerto dentro de su coche, estacionado frente a su casa. Le habían metido un balazo en la cabeza. Dijeron que fue un asalto. Entonces entendí que estaba sola. Seguí investigando, pero con más cuidado. Hice como que dejaba el caso. Me trasladé al área administrativa. Fingí desinterés, y desde ahí, comencé a mirar los expedientes con más calma. Descubrí algo que me revolvió el estómago. Había reportes que nunca se registraban formalmente, madres que habían hecho denuncias que no estaban en el sistema. Era como si alguien las borrara. Encontré un patrón. Un agente de la policía municipal aparecía mencionado varias veces. Se llamaba Jorge Millán. En al menos 5 reportes, los padres decían que él fue el último en ver a sus hijos. Busqué su dirección. Vivía en la colonia Marrón, cerca de la canalización. Lo seguí. Era metódico, rutinas exactas. Una noche lo vi entrar a una construcción abandonada. Esperé media hora, luego me acerqué. Me metí por una reja rota. El lugar era oscuro, húmedo. Bajé unas escaleras. En el fondo, encontré una puerta metálica cerrada con candado. Pero no estaba sola. Un niño, vivo, amarrado a una silla, llorando. No pensé. Rompí la cadena con una barra que encontré cerca.
Lo liberé. Me dijo su nombre. Jesús, 9 años. Lo cargué. Lo saqué de ahí. Llamé a una ambulancia desde la gasolinera más cercana. Al día siguiente, la noticia estaba en los periódicos. Niño rescatado de supuesto secuestro en la canalización del río. El resto era silencio. Jorge Millán desapareció. Literal. Nadie supo más de él. Pero ahora yo tenía pruebas. Me fui a la Ciudad de México con el niño. Lo entregué directamente a la Fiscalía General. Les di todo. Me creyeron. Abrieron una carpeta. Me protegieron. Hoy vivo en Puebla. Trabajo desde casa, asesorando a distancia. No he vuelto a Tijuana, pero todos los años, en el aniversario del rescate de Jesús, recibo una caja sin remitente. Dentro hay un solo objeto, un zapato de niño, siempre del pie derecho, siempre sucio, como recordatorio, como advertencia, como promesa. Nunca me imaginé que un viaje para despejarme terminaría así. Vine a Tijuana porque quería escapar del ruido de Los Ángeles, del estrés del trabajo, de las noticias constantes que me recordaban que vivía en un mundo al borde del colapso. Era marzo, y la ciudad me pareció vibrante, una mezcla de caos y promesa. Me hospedé en un hotel barato en la colonia Revolución, de esos con letreros de neón y recepcionistas con mirada cansada. Todo parecía estar bien, hasta esa noche. Un taxista me sugirió visitar la zona norte. Ahí es donde pasa todo, me dijo con una risa pícara. No pregunté más. Caminé unas 5 cuadras hasta que la ciudad cambió de cara. Las luces se volvieron más rojas, los sonidos más intensos, y las mujeres que caminaban en la acera ya no parecían parte del paisaje urbano sino del espectáculo. Entré al burdel por curiosidad. Pasión salvaje, decía el letrero parpadeante. No me imaginaba consumiendo servicios sexuales, pero quería ver, nada más. Tal vez una cerveza, tal vez platicar con alguien. Así de ingenuo era. Dentro, el ambiente era espeso, como si todo estuviera recubierto por una capa invisible de grasa y humo. La música era ruidosa, y las luces estroboscópicas apenas permitían ver bien las caras. Una mujer se me acercó y me tomó del brazo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Primera vez?, me preguntó en inglés, con acento marcado. Asentí. Ella rió suavemente y me llevó hacia una mesa. Te consigo una muchacha bonita, solo para que platiques. No tienes que hacer nada que no quieras, ¿sí? Pedí una cerveza. Me la trajo un mesero alto, flaco como palo, que me miró sin decir palabra. Detrás de él, vi a un tipo con chamarra de cuero negra y una pistola asomando discretamente de su cintura. No pensé mucho en eso. Creí que sería parte del control. Al poco rato, llegó otra mujer. Distinta a la primera, morena, de ojos apagados. Se sentó sin hablar, solo me miraba. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Eso no importa, respondió. Su voz era casi un susurro. Intenté bromear, aliviar la tensión, pero ella no sonreía. Parecía estar en otro lugar. Me incomodó tanto que me puse de pie, y le dije que iba al baño. Caminé por un pasillo oscuro, hasta toparme con una puerta metálica sin letrero. Empujé, pensando que era el sanitario, pero lo que había detrás era un corredor estrecho, sin música, sin luces de colores. La puerta se cerró tras de mí. Cuando quise volver, ya no había manija. Golpeé. Nadie respondió. Avancé. El corredor olía a humedad, a encierro. A un lado había una escalera que descendía. Bajé con cuidado, esperando encontrar a alguien. Alguien que me dijera, salió por el lugar equivocado, amigo. Pero no. Solo encontré un sótano con colchones viejos en el suelo y una cámara en la esquina, apuntando directo a la entrada. Me congelé. Escuché pasos. Me escondí detrás de una columna. 2 hombres bajaron. Uno encendió una lámpara portátil. El otro cargaba una caja. Trajeron otro, dijo el que sostenía la lámpara. Gringo. Lo metieron por error. ¿Y luego? Lo van a dejar ahí hasta que llegue el patrón. Tuve que contener el vómito. Estaban hablando de mí. Me quedé inmóvil hasta que se fueron. Cuando estuve seguro de que el lugar estaba vacío, salí corriendo escaleras arriba. La puerta seguía sin abrir. Busqué otra salida. Había otra puerta, más vieja, sin cerradura. La empujé. Daba a un cuarto pequeño, con mujeres durmiendo sobre colchonetas. Había cámaras, otra vez. Una de ellas me miró, sorprendida, y se puso el dedo en los labios pidiéndome silencio. ¿Quién eres?, susurró temblando. Me equivoqué de puerta. No soy uno de ellos. Me metieron aquí por error, respondí. Ella se levantó.
Caminó hacia una esquina y movió una caja de cartón. Había una rejilla de ventilación rota. Por aquí se fue una chica hace 3 días. No regresó, me dijo, y luego, sin más, se volvió a acostar. Me arrastré por el túnel, que apestaba a orines y humedad. Después de unos 10 minutos, vi una rendija de luz. Era la parte trasera de una tienda de celulares. Salí cubierto de polvo, rascado, y con la camisa empapada en sudor. Un muchacho me vio y corrió a ayudarme. Le expliqué lo poco que podía sin delatar a nadie. Me llevó al hotel. No llamé a la policía. No dije nada. Esa noche, mientras me bañaba y trataba de quitarme la suciedad del cuerpo, supe que había visto algo que nadie debía ver. Algo que no estaba diseñado para testigos. No dormí. No comí en todo el día siguiente. Solo tomé el primer vuelo de regreso. Nunca le conté a nadie lo que viví en esa ciudad. Ni siquiera cuando la noticia de un operativo en la zona norte salió semanas después. Decían que liberaron a más de 20 mujeres, que hubo detenidos, que algunos clientes estaban involucrados. Pensé en la mujer de ojos tristes, pensé en la que me mostró la salida, y me pregunté si alguna de ellas había sobrevivido. Me llamo Mauricio, pero todos me conocen como el Güero, aunque mi piel sea más morena que el frijol. Tengo 47 años y desde hace casi 20 vendo tacos de adobada en la colonia Libertad de Tijuana. El negocio lo heredé de mi padre, que se lo puso con sus manos cuando todavía se veía el cerro sin casas. Se llamaba Tacos Don Manuel, y aunque ya murió hace unos años, yo no quise cambiarle el nombre. La gente ya lo ubicaba, y yo respetaba a mi jefe más que a nadie. Mi rutina era siempre la misma. Llegaba a eso de las 6 de la tarde, armaba el trompo, prendía el carbón, limpiaba las mesas y los botes que usaba de sillas, y para las 7 ya tenía la fila hecha. Mi taquería era de las que no cierran hasta que se acaba todo. A veces eso pasaba a la medianoche, otras a las 3 de la mañana. Lo que pasó comenzó una noche de martes. Lo recuerdo porque fue el primer día que me dijeron que andaban cobrando piso por la zona. Fue don Pancho, el del puesto de churros, quien me dio el aviso mientras me servía un agua del garrafón. «Te van a caer, güero. A mí ya me pidieron cooperación», me dijo, bajito, como si las palabras pesaran. «¿Y qué hiciste?», le pregunté sin dejar de cortar la carne. «Pues darles, ni modo. Son gente de los del otro lado, de los que no preguntan 2 veces». No respondí, solo asentí, aunque por dentro ya estaba que hervía. Mi padre siempre decía que al negocio hay que cuidarlo como si fuera otro hijo, y eso no incluía pagarle a cabrones que solo sabían intimidar. Esa noche fue tranquila, pero al día siguiente, cuando llegué a instalarme, encontré una cabeza de chivo colgada del toldo, justo encima del trompo. No supe qué pensar al principio. No era raro ver esas cosas en los mercados, pero no así, tan personal. Alguien se había tomado la molestia de ensartarla con un gancho y dejarla ahí, como advertencia. Llamé a la patrulla por protocolo, pero los oficiales solo la vieron, hicieron una mueca y me dijeron que la quitara, que no podían hacer nada si no había testigos o cámaras. «Igual y fue una broma, don», me dijo uno, mientras el otro tomaba su Coca-Cola. Esa noche vendí menos. La gente preguntaba por la cabeza, se persignaba y se iba. Yo aguanté firme, pero con el estómago hecho nudo. A las 2 de la mañana me fui, jurando que al día siguiente la historia sería distinta. Pero no lo fue. La segunda noche encontré una cabeza de perro. Estaba fresca, recién cortada, y la habían dejado en la mesa donde solían sentarse los taxistas de la base. Ya no llamé a nadie. Solo la tiré en una bolsa negra y la aventé al contenedor detrás del Oxxo. Esa noche dormí mal, si es que dormí algo. La tercera noche fue peor. La cabeza era de un cerdo, con los ojos abiertos y los dientes afuera como si sonriera. Esta vez la dejaron encima de mi hielera, la que uso para guardar la carne. Ya me temblaban las manos, pero aún así abrí, preparé el trompo y vendí. No iba a dejar que me ganaran por miedo, pero el miedo es más insistente que el hambre. Al cuarto día ya nadie se paró en el puesto. Me pasé 3 horas solo, con el carbón ardiendo y el trompo girando para nadie. Los del Oxxo cruzaban miradas conmigo, pero nadie decía nada. Yo fingía que todo estaba bien, que era solo una racha mala. Esa misma noche, como a eso de las 11, vi a 2 sujetos parados en la esquina, junto a la casa de doña Tere. No hablaban, no se movían,
Solo estaban ahí, como estatuas, con gorras bajadas hasta los ojos y chamarras oscuras. Sentí que me estaban vigilando, pero me obligué a seguir picando la cebolla. Cuando cerré, me siguieron en una moto hasta la entrada de mi casa. No hicieron nada, no dijeron nada, solo se fueron cuando vieron que cerré el portón. A la quinta noche, no hubo cabeza. Pensé que tal vez se habían cansado, hasta sentí un poco de alivio, pero cuando abrí el congelador para sacar la carne, ahí estaba, una cabeza de vaca, grande, imposible de haber metido sin que alguien supiera. Me quedé paralizado unos segundos, sin entender cómo había llegado ahí. Ya no pude. Cerré todo y me fui directo a casa de mi hermana. Me encerré en su cuarto, sin poder explicar bien lo que pasaba. Esa noche lloré, no por miedo, sino por impotencia, por ver cómo me estaban robando lo que era mío sin siquiera pedirme permiso. Al día siguiente no fui a trabajar, ni al otro. Los vecinos empezaron a murmurar, que si el güero se había rajado, que si ya no tenía valor, que seguro se fue a esconder, y lo peor es que tenían razón. Volví una semana después, pero ya no era el mismo. El trompo me temblaba en las manos, ya no saludaba a los clientes. Tenía la mirada siempre en las esquinas, en los techos, en los espejos retrovisores. Volví, sí, pero con el alma partida. Esa noche, a las 2 en punto, vi una camioneta negra estacionarse al fondo de la cuadra. Apagó las luces, no bajó nadie, no hizo falta. Yo entendí el mensaje, cerré el puesto, apagué el carbón, apagué la música, me fui caminando, dejando el trompo entero. Al otro día, alguien quemó todo, y nadie vio nada. Hoy trabajo de ayudante en una carnicería del centro. No es lo mismo, pero al menos duermo. Ya no paso por la colonia Libertad, ni siquiera la menciono. La taquería de mi padre se la tragó el miedo, y aunque yo haya sobrevivido, algo dentro de mí sigue ahí, detenido, mirando una cabeza colgada al amanecer, preguntándose cuándo fue que perdimos el control de lo nuestro. Nunca pensé que un simple cambio de ruta pudiera cambiar mi vida para siempre. Me llamo Eric, soy chofer de Uber en Tijuana desde hace casi 3 años. No soy de los que se arriesgan. Siempre tomo las rutas principales, siempre aviso a mi esposa dónde ando, y si algo se ve raro, mejor cancelo el viaje y busco otro. Pero esa noche rompí mis propias reglas. Era viernes, pasaban de las 9, y acababa de dejar a una pareja en Otay. La app me marcó una nueva solicitud cerca del Boulevard Cucapá. El pasajero iba rumbo a El Florido, una colonia de esas que uno prefiere evitar por la noche, no tanto por mala fama, sino porque sus calles son como un laberinto mal iluminado. Pero el destino prometía buena tarifa, así que acepté. Recogí al cliente en la esquina de una farmacia Guadalajara, un joven de unos 20 años, chamarra Nike negra, gorra hacia atrás. Subió sin saludar y solo dijo, dale por el bulevar principal y luego tú sabrás por dónde cortar. Me incomodó la actitud, pero mantuve la sonrisa. Conforme avanzábamos, el tipo no decía nada, ni una palabra, solo miraba su celular. En el cruce del bulevar Insurgentes con Cucapá, me dijo, mejor corta por el Florido Viejo, te ahorras tráfico. Hay un tope antes de la privada López Portillo, nomás frénate bien ahí. Sabía que algo estaba mal. Esa zona es conocida por sus callejones sin salida, por las casas sin números, por los perros sueltos y las esquinas sin cámaras. Pero ya estábamos cerca, y si seguía derecho era más tiempo. Me dije a mí mismo, nada más lo dejas y te regresas en friega. Entramos por una calle de terracería que ni el GPS marcaba bien. A los lados, casas improvisadas, postes con cables colgando, y algunos negocios cerrados con lonas deshilachadas. La luz de mi celular alumbraba más que los focos de la calle, y justo antes de llegar al tope que me dijo, lo vi. No era un tope cualquiera, era un bloque de cemento recién puesto, sin pintura amarilla, sin señalización, ni reflejante. Parecía un obstáculo improvisado, pero frené de todos modos. No quería tronar la suspensión, y fue ahí cuando todo cambió. 3 sombras salieron corriendo de un callejón. 3 chamacos, no tendrían más de 16 años. Uno llevaba una capucha gris, otro una gorra azul, y el tercero, más pequeño, un machete oxidado en la mano. Antes de que pudiera reaccionar, ya estaban en ambos lados del carro, gritando, golpeando los vidrios. El pasajero ni se inmutó, solo bajó la cabeza. «¡Apaga el carro!»,
gritó el de la capucha, apuntándome con una pistola que parecía más grande que su brazo. No me resistí. Apagué el motor y levanté las manos. El del machete me abrió la puerta y me sacó a empujones. El tercero, con acné en toda la cara, tenía una cámara de celular en la mano. «Haz lo que te digamos, y no te va a pasar nada», dijo el de la pistola, con voz temblorosa pero decidida. Me pararon junto al faro del carro. El más chico puso el machete contra mi espalda. El de la cámara se colocó frente a mí. «Di lo que te vamos a decir, sin llorar, si no, te lo carga la verga». El de la capucha me dictó palabra por palabra. «Mi nombre es Eric, y todo fue mi culpa. Nadie más tuvo que ver. Yo lo hice solo. No culpen a nadie más». Repetí las palabras 3 veces. La primera, tartamudeando. La segunda, con la voz quebrada. La tercera, en automático. El chamaco del celular grabó todo. Luego se acercó y me dijo: «Ya está. Ahora, dame tu celular y tus llaves». No quise resistirme. Les di el celular, las llaves, la cartera, todo. Pensé que me iban a dejar ahí, que solo querían asustarme. Pero entonces el pasajero habló por primera vez desde que subió al coche. «Súbanlo a la cajuela». Me resistí, grité. Me empujaron con fuerza. Uno me dio un golpe en el estómago y me doblé. Otro me metió una patada en la espalda. Caí al suelo, y antes de que pudiera rodar o escapar, me arrastraron hasta la parte trasera del carro. Me metieron a la cajuela a empujones, entre gritos y amenazas. Cerraron de golpe. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Escuchaba sus voces, los pasos, la risa nerviosa de uno de ellos, luego el silencio. Después, el motor arrancó. El carro avanzó, giró, se detuvo, volvió a avanzar. No podía ver nada. Olía a gasolina, a sudor, a desesperación. Me meé encima del miedo. Después de lo que sentí como horas, el carro se detuvo. Escuché las puertas abrirse, luego pasos alejándose. Pasaron unos minutos, largos, interminables. Entonces la cajuela se abrió. Estaba en medio de un terreno baldío, detrás de una fábrica abandonada. No había luz, ni señal, ni nada. Solo el ruido lejano de un perro ladrando. El pasajero me miró desde arriba. «No te matamos porque no eres el objetivo. Solo necesitamos tu video. Vete antes de que me arrepienta». Me arrastré fuera de la cajuela. Estaba magullado, mareado, en shock. Empecé a caminar, sin saber hacia dónde. Caminé por casi media hora hasta que encontré una avenida. Un vigilante de una caseta de fraccionamiento me vio y me prestó su celular. Llamé a mi esposa, luego a la policía. Me interrogaron durante horas, revisaron cámaras, pero no había nada útil. El video jamás apareció en redes. El carro lo encontraron 2 días después, incendiado en un barranco cerca de Tecate. A los chicos no los hallaron, al menos no a los que me hicieron eso. La policía insinuó que había sido un mensaje para alguien más, un video para intimidar, para callar a alguien. Usaron mi cara, mis palabras, para encubrir algo. Fui un instrumento, un títere, y pude haber muerto. No he vuelto a conducir. Cada vez que veo un tope en la calle, me sudan las manos. A veces sueño con esa noche, con la voz que me decía: «Di que fue tu culpa». Y aunque sobreviví, una parte de mí se quedó en esa cajuela, esperando que nunca la encuentren. No era la primera vez que me detenía un policía en Tijuana, pero sí fue la primera vez que sentí un miedo tan distinto, tan pegado al cuerpo como una sombra. Había salido de mi trabajo en el centro, en una oficina pequeña que renta espacios para contadores y abogados independientes. Eran casi las 8:30 de la noche cuando subí a mi coche. Tomé por el bulevar Agua Caliente, todavía con luz del alumbrado público y bastante tráfico, cuando vi las luces intermitentes reflejadas en el retrovisor. Una patrulla municipal. Reduje la velocidad y me orillé. Los 2 policías bajaron rápido. No traían placas visibles ni en el pecho ni en las mangas. Tampoco vi los números de unidad por ningún lado. Solo eran 2 hombres uniformados, con caras ocultas por cubrebocas negros y gorras que les bajaban casi hasta los ojos. Uno de ellos, el que tenía una linterna en mano, me pidió que bajara la ventana. Lo hice. ¿Licencia y tarjeta de circulación? Claro, respondí, sacando los documentos del portadocumentos que siempre llevo en la visera. El otro se quedó mirando dentro del coche, como esperando ver algo raro. Yo no tengo nada ilegal, ni fumo, ni bebo,
Ni siquiera cargo con cosas fuera de lugar. ¿Sabe por qué la detenemos? No, oficial. Un reporte. Coincide su auto con uno involucrado en un incidente hace rato en Lacacho. Me quedé callada. No había estado cerca de esa zona. Antes de poder responder, el de la linterna dijo: va a tener que acompañarnos a declarar. No es arresto, es solo una declaración preventiva, para descartar. ¿Aquí mismo? No, en instalaciones. No se preocupe, es rápido. Algo no me cuadró. Nunca había escuchado eso de declaración preventiva con ese tono tan ambiguo, pero tampoco sabía qué hacer. No quería discutir. Tijuana puede ser complicada, especialmente si eres mujer y te ven sola de noche. ¿Puedo hacer una llamada? Sí, al llegar. Uno de ellos subió conmigo al coche, al asiento del copiloto, y el otro se fue en la patrulla, que arrancó delante de nosotros. Me indicaron que lo siguiera. Pensé en la comandancia de la zona Río. Tal vez a eso se referían, pero conforme avanzábamos, me di cuenta de que no íbamos para allá. La patrulla giró por calles menos transitadas, más oscuras. Pasamos por la colonia Altamira, luego por una parte de la Sánchez Taboada que no conocía bien. El tipo que iba conmigo no hablaba, solo veía su celular. De vez en cuando me indicaba con la mano que siguiera al frente. Disculpe, me atreví a decirle. ¿A qué estación vamos? A la base, dijo sin mirarme. ¿Cuál base? No respondió. Solo subió el volumen al radio que llevaba enganchado en el hombro. Un ruido de estática y voces cortadas salió, pero no entendí nada. Ya no sabía dónde estábamos. Las calles se volvieron más estrechas, algunas sin banquetas, con casas amontonadas, muchas sin luz. Pasamos frente a un taller cerrado y una tienda que parecía abandonada. Quise frenar, bajarme, gritar, pero el miedo me congeló. Oiga, necesito hacer una llamada, dije. El hombre me miró por fin. Tenía unos ojos opacos, sin expresión. Ahorita, seguimos. La patrulla delante de nosotros disminuyó la velocidad y giró a la izquierda por un camino de terracería. No había razón para ir por ahí. No había luces, no había casas, solo matorrales secos y polvo. Paré el coche. No voy a seguir. El tipo puso la mano en su cinturón. No supe si iba a sacar el arma o solo intimidarme. Le dije que es rápido. No haga esto más difícil. Quiero ver una identificación oficial, una placa. El silencio fue total. El tipo solo me miró. Luego sacó un celular y marcó. Sí, se paró. Pausa. No, no va a cooperar. Colgó. Vamos a bajarnos. Entonces lo vi. La patrulla seguía adelante, pero ya no parecía una patrulla. No tenía estrobos encendidos ni luces en la parte trasera. Parecía una Explorer común, sin rótulos. Era una camioneta negra, sin ningún distintivo. Mi estómago se hizo un nudo. Apreté el freno. Mi corazón se disparó. El tipo abrió la puerta del coche y se bajó. Caminó hacia mi lado. Entonces hice lo único que podía hacer. Pisé el acelerador. Sentí el coche saltar cuando retomé el pavimento. La camioneta de adelante se detuvo y vi que alguien bajaba. No miré más. Seguí acelerando. El coche vibraba. Las llantas chirriaban en las curvas cerradas. No sabía bien por dónde iba, pero tomé la avenida más amplia que encontré. Vi una tienda de autoservicio abierta, con guardia afuera. Me estacioné frente a ella. Bajé del coche sin apagarlo. Corrí hacia la entrada. El guardia me miró, sorprendido. ¿Está bien? No sé, dije. Unos policías No sé si eran policías. Llamamos al número de emergencias. No tardaron en llegar. 2 patrullas reales, con placas visibles, identificación, protocolo. Me pidieron que relatara todo. Tomaron mi coche para revisarlo. Me sentaron en una silla dentro de la tienda. Me temblaban las manos. Me ofrecieron agua. No la tomé. Uno de los agentes me preguntó si podía identificar a los hombres. No podía. No los había visto bien. Después me dijeron algo que aún me retumba en la cabeza. Hay reportes similares. Mujeres detenidas por policías sin placas. No todas aparecen. Me ofrecieron acompañarme a mi casa. Acepté. La noche seguía viva, pero ya no era mía. Desde entonces, reviso las placas de cada patrulla. Nunca abro la puerta a menos que vea una identificación. Y cada vez que alguien dice, solo queremos que declare, siento un nudo en la garganta que no se ha ido. Porque esa noche, yo casi no regreso. Nos llamamos Julián, Mario y Fer.
Desde hacía un año hacíamos videos para redes, de esos donde exploras lugares abandonados, casas con historias turbias, túneles olvidados, nada profesional, solo un celular, una linterna y ganas de asustarnos un poco. Fue idea de Mario ir a la casa de Terrazas del Valle. Un tipo le había escrito en TikTok: vayan a la que está al final del callejón sin nombre, junto al cerro. Hay sillas de bebé todavía adentro. Mario buscó la ubicación en Google Maps, no aparecía, pero un amigo suyo del barrio dijo saber cuál era. La que tiene el muro grafiteado con una serpiente roja. Esa casa está podrida, nos dijo. Eso bastó para convencernos. Llegamos un jueves por la noche, serían como las 10:30. El callejón era un camino de tierra entre dos predios vacíos, con maleza que parecía devorar las banquetas. Dejamos el coche encendido por si teníamos que salir rápido. Julián, el más tranquilo, iba grabando desde el principio. Son las 10:40, estamos en Terrazas del Valle. Vamos a entrar a una casa que dicen que tiene ruidos raros por las noches. Vénganse, dijo a la cámara, caminando con Mario al frente. Yo me quedé un poco más atrás, sosteniendo la linterna. La casa era una construcción sin terminar, de 2 pisos, pero el segundo tenía ventanas sin marcos, como cuencas vacías. Las paredes estaban grafiteadas con nombres de bandas y dibujos extraños. En la entrada, el portón de metal estaba doblado, como si alguien lo hubiera intentado arrancar. Pasamos por el hueco sin hablar. Adentro olía a humedad, a ropa guardada, a desagüe seco. Había muebles viejos, una tele rota sobre una base de ladrillos, botellas vacías de Tonayán. Lo raro era que había cosas nuevas también. Una mochila escolar con dibujos de Paw Patrol, limpia. Unos tenis de niño, blancos, casi nuevos. Mario se agachó a grabarlos. Esto no lleva mucho aquí. ¿Y si hay alguien viviendo? Pues no hagan ruido, dijo Julián, y avanzó hacia la cocina. Allí vimos los rastros. Primero, huellas. No impresas en polvo, sino húmedas, como si alguien hubiera pisado con pies mojados y sucios. Luego, la sangre. Era un rastro delgado, casi una línea, que subía por la escalera hacia el segundo piso. No era roja brillante, más bien marrón oscuro, seca en algunas partes y fresca en otras. Mario le hizo un paneo con el celular y se echó a reír nerviosamente. No manchen. ¿Y si hay alguien herido? Dije, casi en un susurro. O alguien muerto, agregó Fer, sin dejar de grabar. Subimos. Yo iba en medio. La linterna iluminaba los escalones de cemento. El eco de nuestros pasos rebotaba como si hubiera alguien más en el piso de arriba. Cuando llegamos, el silencio se volvió otra cosa. No era que no hubiera ruido. Era como si el lugar estuviera esperando algo. El primer cuarto tenía una cuna completa, con colchoneta rosa, y estaba limpia, impecable. En la pared, alguien había escrito con plumón negro: no mires por la ventana. Fer enfocó la cámara hacia la cuna. En ese momento se escuchó un portazo abajo. Corrí a la escalera. No había viento, nadie más afuera, solo el portón que ahora estaba completamente cerrado. Nos lo están cerrando desde fuera, gritó Mario. Julián bajó corriendo. Fer se quedó. Yo dudé un segundo, pero lo seguí. No pudimos abrirlo, ni con los hombros, ni entre los tres empujando. Algo lo estaba trabando desde el otro lado. Fer no contestaba. Subí otra vez. El cuarto estaba vacío. La cuna seguía ahí, pero Fer no. Fer, grité, ya deja de hacer tus bromas pendejas. Nada. Buscamos cuarto por cuarto. Nada. Ni su voz, ni sus pisadas. Solo silencio. Julián sugirió revisar las cámaras. Bajamos de nuevo. Teníamos las grabaciones en la nube. Lo vimos desaparecer. En el video, él está grabando la cuna. En un momento voltea la cámara, enfocando hacia la puerta del cuarto. Hay una figura. No se ve bien. Solo un bulto oscuro, bajito, a unos pasos de la entrada. Fer voltea, pero no se inmuta. La cámara baja un poco, tiembla. Se escucha un murmullo, bajo, apenas audible. Ven, ven. Y luego, se apaga la imagen, como si la cámara se hubiera cubierto con algo. Intentamos salir por la ventana trasera. Estaba tapiada con tablas clavadas desde fuera. Todo estaba más oscuro de lo que recordábamos. El foco de la calle ya no alumbraba. Julián no dejaba de mirar su celular. Volvió al video, lo pausó en el momento exacto en que aparece la figura. Puso zoom. No tiene cara, dijo, en voz baja. Decidimos salir como fuera. Rompimos una de las ventanas del primer piso. Julián salió primero.
Yo atrás. Mario no. Salte ya, cabrón, le grité. No puedo. Fer, está allá arriba, susurró, como en trance. Lo juro, su voz no era suya. Subió otra vez, lento, sin mirar atrás. Julián quiso ir por él, pero lo detuve. Algo en mi estómago me decía que no debíamos. Llamamos a la policía desde el coche. Dijimos que un amigo se había quedado atrapado. Llegaron 2 patrullas. Revisaron. No encontraron a nadie. La cuna ya no estaba. Tampoco las huellas, ni los tenis. Solo un mensaje, escrito con plumón en la pared del cuarto. Uno se queda. Denunciamos la desaparición. Nadie nos creyó del todo. Dijeron que seguramente se fue por su cuenta. Pero la cara de Mario antes de subir por última vez no se me va. Han pasado 4 meses. Julián se fue a vivir a Puebla. Dice que no puede dormir. Yo todavía vivo en Tijuana, pero ya no grabo videos. Borro cada uno en cuanto me llegan. Y sí, siguen apareciendo. Fer, parado al fondo, en cada uno, detrás de alguna puerta, entre sombras. Como si alguien lo grabara desde dentro de esa casa. Como si quisiera que volviéramos. No pienso hacerlo. Me llamo Daniel y tenía 22 años la noche que casi me matan. Era estudiante de diseño gráfico en la UABC, Campus Tijuana, y como vivía cerca, solía regresar caminando a casa después de clases nocturnas. Esa noche, como tantas otras, tomé la avenida Universidad hacia el sur, rumbo a Otay Tecnológico. Eran más o menos las 9:30, ya no pasaban tantos carros y el aire empezaba a enfriar. Traía la mochila colgada de un solo hombro, unos audífonos metidos pero sin música, solo para no tener que saludar a nadie. Pasé frente a la farmacia Roma de siempre, con su letrero rojo vibrando con ese parpadeo eterno que nunca arreglaban. Cruzando la calle estaban los tacos El Frank, aunque ya sin clientes. El olor del asador todavía flotaba en el aire, y por un momento consideré parar, pero algo me empujó a seguir. En la intersección con la calle Bellas Artes me di cuenta de que una camioneta blanca, tipo Suburban, iba despacio detrás de mí. No tenía placas. Al principio pensé que solo era coincidencia. Esa calle tiene topes que obligan a todos a ir lento. Pero doblé a la derecha hacia la calle Ermita Norte, y la camioneta hizo lo mismo, manteniéndose a unos metros. Apagué los audífonos. Ahora escuchaba claramente el motor, suave pero constante, como si alguien estuviera esperando que hiciera el primer movimiento. Mi mente se disparó a 1000 por hora. Recordé todas las historias de secuestros, levantones, desapariciones sin pistas. Me tragué el miedo, intenté convencerme de que eran solo paranoias. Pero el instinto no se equivoca. Aceleré el paso, cruzando sin mirar hacia el callejón que da a la parte trasera de la Plaza Americana. Oscuro, sucio, pero al menos con múltiples salidas. La camioneta no dobló, se detuvo. No escuché puertas abrirse, no vi a nadie bajarse. Solo se quedó ahí, con los faros apagados. Me escondí detrás de un contenedor de basura lleno de cajas mojadas y botellas vacías. Pasaron tal vez 2 minutos, pero sentí que duraban toda la noche. Empecé a marcar a un amigo, Arturo. Vivía a 3 cuadras, pero no contestaba. Entonces escuché pasos. No venían de la calle, sino del mismo callejón. Eran lentos, casi deliberados, y no venían solos. A lo lejos, por el otro extremo, apareció otro hombre. Venía desde la dirección de la vía rápida. También caminaba lento, como si supiera exactamente a dónde iba. Quedé atrapado. Me pegué contra la pared y apagué la pantalla del celular. Ya ni me atrevía a respirar. El hombre que venía desde la vía rápida pasó justo frente a mí sin verme. Traía un radio pegado al pecho, como los que usan los guardias privados, pero no había ningún uniforme. Tenía barba, unos lentes oscuros en la frente y una chaqueta que parecía del ejército. El otro apareció segundos después. Venía hablando por teléfono, murmurando cosas que no entendí. Al pasar frente a mí, uno de ellos dijo: «Ya está adentro». Me congelé. ¿A quién se referían? Esperé. 10 minutos, luego 15. No regresaron. Volví lentamente hacia la calle y la camioneta ya no estaba. Sentí una descarga de alivio recorrerme el cuerpo. Pensé en correr, pero algo en mi interior me dijo que todavía no estaba a salvo. Caminé rápido, cruzando hacia la zona residencial. No usé mi calle habitual. Rodeé por donde están los edificios de estudiantes, cerca del Oxxo que queda en la esquina de la calle Melchor Ocampo. Justo al llegar a la tienda, vi una moto de reparto tirada en la banqueta.
Una de las bolsas estaba abierta, como si la hubieran arrancado de un jalón. No había nadie alrededor. Entré al Oxxo, fingí que buscaba algo, pero en realidad solo necesitaba luz, presencia, personas. El cajero me miró con desconfianza. Era joven, como yo, y parecía que ya había visto cosas parecidas. Me acerqué. ¿Viste a alguien dejar esa moto?, le pregunté. ¿Hace cuánto?, dijo sin dejar de mirar la puerta. No sé, tal vez 10 minutos. Él negó con la cabeza. La vi cuando llegué, pero el que la dejó no regresó. Salí. El corazón me latía tan fuerte que me dolía la cabeza. Crucé de nuevo y tomé la calle Juan Ojeda Robles. Ya faltaban solo 3 cuadras para llegar a mi casa. Me juré que si salía de esa, al día siguiente compraría una bici, o lo que fuera, pero nunca volvería a caminar solo de noche. Y entonces, justo al doblar en la esquina de mi calle, vi la camioneta blanca otra vez. Estaba estacionada a media cuadra, frente a un lote baldío. Ahora sí tenía los faros encendidos. Me detuve en seco. No podía retroceder y tampoco avanzar. Empecé a caminar de lado, lento, fingiendo que iba a la tienda de abarrotes en la esquina. Vi por el rabillo del ojo que la puerta del copiloto se abría. Un hombre bajó. Era el de la radio. Mi corazón casi me revienta el pecho. Corrí. Doblé la esquina, crucé entre los carros, salí a la calle principal sin mirar. Un claxon me reventó los oídos. Casi me atropellan. Corrí hasta la entrada del fraccionamiento donde vivía. Toqué con desesperación el timbre del portón. Uno de los vecinos, don Goyo, un señor que siempre está regando sus plantas en bata, abrió la puerta con cara de susto. ¿Qué te pasa, chamaco? ¿Me siguen? Por favor. No podía ni hablar bien. Entré sin mirar atrás. Desde ese ángulo, ya no podía ver si la camioneta había doblado. Solo supe que estaba dentro, protegido por al menos un par de rejas y algunas cámaras. Don Goyo me acompañó hasta la puerta de mi casa. ¿Le aviso a tu mamá? No, ya se durmió. Estoy bien, no dormí esa noche. Me senté frente a la ventana con un cuchillo en la mano y el celular con el número de emergencias listo para marcar. Nadie volvió. Pero al día siguiente, cuando salí a clase, encontré un sobre pegado en la puerta. No tenía remitente. Dentro había una foto. Era yo, caminando esa misma noche, por la calle Bellas Artes. Desde entonces no volví a caminar solo por Otay, ni siquiera de día. Me llamo Tomás. Llevo más de 15 años siendo trailero. Mi ruta de costumbre va desde Tijuana hasta Mexicali, cruzando por La Rumorosa, ese tramo de carretera serpenteante y traicionero que parece tragarse el sol cuando empieza a caer la tarde. Conozco bien sus curvas, los peñascos enormes, los riscos que amenazan al borde del camino. He visto volcaduras, coches partidos en dos y hasta cruces improvisadas con flores frescas. Pero nada me había preparado para lo que viví hace unos meses. Esa tarde llevaba conmigo a Julio, un chavo de unos 20 y tantos que apenas iniciaba en el oficio. Había entrado a la empresa hacía una semana y le tocó acompañarme para aprender el oficio en serio, según palabras del jefe. Me caía bien, callado pero atento. Le gustaba poner música norteña y traía una botellita de café que compartía sin problema. Salimos de Tijuana poco después del mediodía. La caja iba llena de electrodomésticos para un distribuidor en Mexicali. Todo en orden. El clima estaba seco, despejado, como casi siempre por allá. Julio me platicó que era de Tecate, que su papá había sido también chofer, que él se había criado entre refacciones y aceite de motor. Al llegar al tramo más empinado de La Rumorosa, el viento empezó a golpear fuerte. Bajé la velocidad. No había prisa. Nos estacionamos en uno de los miradores, justo en el kilómetro 87, un punto poco transitado pero con una vista impresionante del valle. Era casi de noche. Decidí que dormiríamos ahí unas horas para continuar al amanecer. Julio no protestó. Cerramos bien el camión, echamos los respaldos para atrás y nos quedamos dormidos. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté con la garganta seca. Busqué la botellita de agua en la guantera. Todo estaba oscuro, salvo por las luces tenues del tablero. Me giré para decirle a Julio que ya era hora de reanudar el camino, pero su asiento estaba vacío. Pensé que tal vez había salido a orinar. Bajé del tráiler con una linterna en mano, alumbrando alrededor. El viento silbaba entre las rocas, fuerte, cortante. Llamé su nombre varias veces, primero normal, luego gritando: «¡Julio!
Ya es hora, carajo. ¿Dónde estás? Nada. Empecé a rodear el camión, luego bajé por un pequeño sendero de tierra que lleva al borde del mirador. Ni rastro de él. Lo más extraño era que no había señales de que se hubiera alejado, ni pisadas marcadas, ni huellas en la grava, solo el silencio y el viento. Subí al tráiler otra vez, encendí el motor y marqué su celular. Sonó una vez, dos, hasta que contestaron. Pero no fue su voz, una grabación, una voz distorsionada, como si estuviera siendo reproducida desde una radio vieja. Si hablas, él no regresa. Si preguntas, tú serás el siguiente. Colgué de golpe. El estómago me dio un vuelco. Intenté marcar de nuevo, pero ahora el teléfono estaba apagado. Me pasé la mano por la cara, sudando frío a pesar del clima seco. Pensé en llamar a la policía, pero la voz me había dejado paralizado. ¿Y si sí lo tenían? ¿Y si estaban viéndome? Afuera no se veía nada, pero tenía la sensación de que alguien, me observaba desde la oscuridad entre las piedras. Decidí esperar. No podía irme sin él, pero tampoco podía quedarme ahí indefinidamente. A eso de las 4 de la mañana recibí otro mensaje. Era una foto. Julio, con la cara ensangrentada, mirando directo a la cámara, con una expresión, no de miedo, sino de resignación. El texto venía debajo: no digas nada, Mexicali o muerte. Sentí que me desplomaba, pero algo dentro de mí reaccionó. Arranqué el tráiler y comencé a bajar la Rumorosa sin mirar los espejos. Solo quería salir de ahí, llegar a Mexicali, entregar la carga. Tal vez, pensé, lo soltarían si cumplía con la ruta. Pero los mensajes no pararon. Uno a las 5 de la mañana. Te estamos siguiendo. Otro a las 6, ya cerca de la zona industrial. No hables con nadie. A las 7 entregué la mercancía en la bodega como si nada. Ni siquiera apagué el motor. Solo firmé los papeles, recibí el sello y regresé al tráiler. Mi jefe me mandó mensaje. ¿Y Julio? Respondí que se había sentido mal y que lo había dejado en una parada. Una mentira cobarde, pero necesaria. Esa noche, mientras dormía en el hotel de paso, llegó el último mensaje. Un video. Julio, caminando descalzo por el desierto, con la mirada perdida. No hablaba. Detrás de él, 2 sombras, con pasamontañas, lo seguían sin decir nada. En un momento del video, Julio se detiene, se gira hacia la cámara y mueve los labios. Corre. El video se corta. No he sabido más de él. Desde entonces cambié de ruta. Pido solo viajes cortos, en zonas urbanas. No cuento esta historia en voz alta, pero la escribo aquí, porque cada vez que paso por la Rumorosa, en mi auto o de pasajero, reviso el kilómetro 87. A veces me parece ver algo moviéndose entre las piedras, una figura de pie, inmóvil, mirando hacia los camiones que cruzan el tramo. Y aunque sé que probablemente nunca sabré qué pasó realmente esa noche, tengo claro algo: si algún día desaparezco, revisen mi celular, y no le digan a nadie. No sé ni por dónde empezar. Han pasado meses desde aquella noche, pero aún siento el sabor metálico del miedo cada vez que cierro los ojos. Me llamo Emilio, y lo que te voy a contar ocurrió una noche de sábado, cuando regresábamos de playas de Tijuana. Íbamos mi esposa Clara, mi hijo Matías de 12 años y yo. Era tarde, tal vez pasaban de las 10 cuando salimos de casa de mi cuñado, rumbo al sur, hacia nuestro hogar en Rosarito. La carretera estaba tranquila, solo algunos trailers regresando al interior del país y uno que otro carro que nos rebasaba sin prisa. Clara iba dormida, con la cabeza recargada en la ventana, y Matías llevaba sus audífonos puestos, absorto en su mundo. Yo solo quería llegar, tomar una ducha caliente y dormir. Fue poco después de pasar la caseta de cuota cuando los vi. 3 vehículos, 2 pickups y un sedán negro bloqueaban parcialmente la carretera. Las luces altas de los vehículos me cegaron por un segundo. Uno de los hombres, con uniforme tipo militar y chaleco antibalas, nos hizo señas para que bajáramos la velocidad. Llevaban armas largas. Todo en ellos parecía auténtico. Los uniformes, las botas, hasta el acento golpeado del norte. ¿Militares?, preguntó Clara, despertando sobresaltada. Eso parece, respondí, frenando despacio. Un sujeto con la cara cubierta por un pasamontañas se acercó a mi ventanilla. Llevaba un fusil que apuntaba al suelo, pero su actitud era tensa, impaciente. Buenas noches, ¿a dónde se dirigen? A casa, venimos de playas, contesté con voz firme. ¿Identificaciones?
Metí la mano a la guantera, y cuando saqué mi cartera, noté que otros 2 hombres se acercaban por el lado de Clara. Uno de ellos tocó la ventana trasera. «Que salgan del vehículo», ordenó el primero. «¿Hay algún problema?», pregunté. Pero ya no respondieron. El que tenía el pasamontañas abrió la puerta del conductor y me jaló del brazo. Me resistí un segundo, pero bastó un empujón seco para que perdiera el equilibrio y cayera sobre el pavimento. Vi cómo abrían las demás puertas, sacando a Clara y a Matías. «¡Ey! ¡Ey! Tranquilos! Es un niño», grité, tratando de incorporarme. Un golpe seco en las costillas me quitó el aliento. Caí de nuevo. Uno de los hombres le puso la rodilla en la espalda a Clara mientras le revisaban la bolsa. Matías, confundido y temblando, trataba de aferrarse a su madre. Algo en mí se rompió. «Déjenlos, no tenemos nada». Entonces escuché al que parecía el líder decir algo por radio. «Aquí los tenemos. 3. Ya revisamos la cajuela, nada raro». Otro hombre gritó desde una de las camionetas. «¡Rápido! Ya vienen más carros por la autopista». El líder levantó la mirada y nos escaneó de nuevo. Su tono cambió. «Ya valieron madre estos». En ese momento supe que no eran militares, no había duda. Nos iban a ejecutar, allí, en medio de la carretera, sin razón, sin testigos, sin tiempo de entender. Actué sin pensar, me levanté de golpe, aproveché que uno de ellos volteó hacia la luz de un coche que se acercaba, y empujé con todas mis fuerzas al tipo que tenía cerca. Salí corriendo hacia los cerros, sin voltear atrás. Escuché un disparo, luego otro. No sentí dolor, solo corrí, entre piedras y ramas secas, tropezando, sangrando, sin rumbo, con la respiración cortada y las piernas temblorosas. Me escondí entre los matorrales durante horas. Escuchaba los motores de los vehículos irse. Después, silencio. El frío me calaba hasta los huesos. No sabía si Clara o Matías seguían con vida. No podía pensar. Solo lloré, en silencio, esperando que todo fuera una pesadilla. Al amanecer, logré llegar a una gasolinera abandonada. Desde ahí llamé al número de emergencias. No recuerdo bien cómo llegué al hospital, ni cómo me encontró la Guardia Nacional. Todo fue confuso. Cuando al fin pude hablar, les di todo. Placas, detalles, caras, acentos. Ellos me miraban como si no fuera el primero que lo decía. Encontraron nuestro carro abandonado a 30 kilómetros, en un camino de terracería. En su interior, las pertenencias regadas, sin señales de Clara ni de Matías. Tardaron 3 días en darme la noticia. A Clara la encontraron sin vida en un paraje cercano, cubierta por una lona azul. A Matías lo hallaron un día después, escondido entre 2 árboles, temblando, con la ropa rota pero sin heridas. No hablaba, solo repetía el mismo nombre una y otra vez. Nunca supe si era el de uno de los atacantes o de algún niño que conoció en la escuela. Hoy, con terapia, ha recuperado algo de su voz. Pero no su inocencia. Yo estoy vivo, pero no soy el mismo. Cada noche escucho de nuevo ese grito, ese disparo, esa orden. Ya valieron madre estos. Nunca más regresé a Tijuana, nunca más conduje de noche, y cada vez que paso por un retén, me invade el miedo. Porque ahora sé que en este país hay hombres que visten uniformes sin ser soldados, y carreteras donde la oscuridad no la produce el cielo, sino la gente que manda sin dar la cara. Me llamo Arturo y desde hace poco más de un año trabajo como vigilante nocturno en una bodega de abarrotes ubicada sobre el libramiento Rosas Magallón en Tijuana. El lugar es simple, un galpón grande con muros de bloc gris, portón corredizo de lámina y una reja negra que da directo a la carretera. Lo rodean baldíos, fábricas cerradas, un taller que a veces parece abandonado y más allá, el monte. Un punto ciego para cualquiera, pero perfecto para que los tráileres lleguen sin tanto tráfico. Desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, soy el único que respira ahí dentro. Todo empezó hace poco más de 2 meses. La primera vez no le di mucha importancia. Eran como las 3 de la madrugada, y mientras hacía mi ronda por el perímetro, noté algo junto a la reja. Una bolsa negra, de esas grandes de basura, cerrada con un pedazo de alambre. Pensé que algún vago la había aventado por joder, o tal vez alguien la tiró desde un carro en movimiento. Me acerqué, la revisé con la lámpara. No olía mal, pero se sentía pesada. Aún así, no la abrí.
La llevé al contenedor de basura detrás de la bodega y seguí con mi noche. Pero las bolsas no dejaron de aparecer. Cada 2 o 3 noches, lo mismo. Una bolsa negra cerrada con alambre, en el mismo punto exacto, junto a la reja del lado derecho. Siempre de madrugada, siempre sin ruido, sin testigos, sin cámara que alcanzara a captar el momento justo. Al principio pensé que era coincidencia, luego, que era alguna broma de los chalanes del taller. Pero el patrón mandó preguntar si estaba todo bien porque el camión de la basura reportó varias bolsas con contenido raro, trapos ensangrentados, restos de comida en descomposición, y una que, según el chofer, contenía algo que parecía un animal muerto. Eso me puso a pensar. Empecé a revisar las bolsas antes de tirarlas, pero siempre estaban cerradas, apretadas con tanto alambre que me daba flojera pelearme con ellas. Una noche, me armé de valor y las rompí con un cúter. Solo había trapos sucios y uno que otro hueso que me pareció de res. Nada fuera de lo común, pero esa tranquilidad duró poco. Una madrugada, mientras tomaba café en el pequeño cuarto que uso como oficina, escuché un golpe seco en la reja, un solo sonido, como si algo pesado hubiera sido arrojado desde un carro. Salí con la lámpara y ahí estaba la bolsa, fresca. El alambre aún vibraba, como si la acabaran de dejar, pero no había nadie, nada. Ni un motor alejándose, ni luces, ni pasos. El camino estaba vacío y el silencio era tan puro que hasta mis latidos se sentían exagerados. Esa noche decidí que ya era suficiente. No iba a dejar otra bolsa sin revisar. Corté el alambre con cuidado, abrí la bolsa y lo que vi me dejó paralizado. Dentro había un uniforme, pantalón de mezclilla, camiseta blanca manchada de sangre y una credencial del INE con la cara de un chavo que no pasaba de los 20 años. El nombre no lo recuerdo bien, pero la dirección decía que era de la Sánchez Taboada. No había sangre fresca, pero el olor era insoportable. Llamé a la patrulla, aunque dudé unos segundos. Me daba miedo que pensaran que yo había metido eso ahí. Cuando llegaron, revisaron todo y se llevaron la bolsa sin decir mucho. Desde entonces, las bolsas dejaron de llegar por unos días, pero hace una semana volvieron, y cada vez pesan más. No le dije nada a mis jefes, no quería perder el trabajo ni involucrarme más, pero la curiosidad se fue haciendo ansiedad. Me empecé a obsesionar, dormía de día con sobresaltos, soñando con las bolsas, con los alambres apretando algo que respiraba adentro, y anoche, fue la peor de todas. Eran poco más de las 2 cuando vi los faros de un auto que se acercaba lento por el libramiento. Se detuvo justo frente a la reja. Apagué la luz del cuarto y me asomé desde la sombra. Era un coche gris, viejo, con las placas cubiertas de lodo. Desde el asiento del copiloto, una mano aventó la bolsa. El coche arrancó sin hacer ruido y desapareció. Pero la bolsa se movía. Sí, lo vi. Se agitaba, como si algo adentro intentara salir. Corrí, sin pensar, con el cúter en mano. El alambre estaba más apretado que nunca. Me costó romperlo. Cuando por fin abrí la bolsa, me encontré con un bulto envuelto en una cobija. Y dentro había una niña. Tendría unos 7 u 8 años. Estaba viva, aunque apenas respiraba. Su cara estaba golpeada. Tenía sangre seca en el cabello y los labios partidos. Me temblaban las manos. Llamé a emergencias de inmediato, y mientras esperaba, traté de hablarle. No decía nada, solo me miraba con esos ojos grandes, abiertos, como si estuviera atrapada dentro de sí misma. La policía llegó, y se la llevó en ambulancia. A mí me interrogaron por horas. Hoy me dijeron que no han podido identificarla, que nadie la ha reclamado. Pero lo peor es que hoy por la tarde, mientras trataba de dormir, alguien tocó mi puerta. No abrí. Pero por debajo de la puerta dejaron un sobre. Dentro había una foto mía, tomada desde fuera de la bodega, y una nota que decía: no abras la próxima. Esta noche regreso a mi turno, y sé que habrá otra bolsa esperándome, pero esta vez no pienso abrirla.